Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Agradezco mucho la invitación de Jorge Cepeda Patterson, coordinador del libro Los Suspirantes 2012, a la participación del PRI en esta presentación. A través de él saludo y felicito por este espléndido trabajo a Lidia Cacho, Rita Varela, don Miguel Ángel Granados Chapa, Ignacio Rodríguez, Luis Miguel González, Alejandro Páez, Guillermo Osorno, Carlos Benavides y Ricardo Rafael, quienes junto con Jorge hoy nos entregan esta espléndida y oportuna obra. Saludo con gusto a mi amiga y compañera, la diputada federal Josefina Vázquez Mota, a José Calafel, editorial Temas de Hoy, del Grupo Planeta, y a todos y cada uno de ustedes, los representantes y profesionales de los medios de comunicación que hoy nos acompañan, distinguido auditorio. Permítanme dividir esta intervención en tres breves secciones. Seguramente para un servidor que no formo parte de este libro, a diferencia de quienes hoy tengo el honor de acompañar en este presidium, será mucho más fácil. Primero me quiero referir a las generalidades sobre el libro y su utilidad. En segundo lugar, algunas reflexiones relacionadas con su contenido y finalmente las lecciones que nos dejan en cuanto a nuestra vida política. Un libro de esta naturaleza es un libro que ayuda a informar al lector sobre lo que acontece en la vida político nacional. Gracias a que un solo trabajo reúne información y datos de tantos personajes públicos, sin duda que contribuye a orientar la opinión y los juicios sobre cada uno de ellos. La sociedad mexicana ha cambiado, fuera máscaras. El papel de los medios se ha expandido y la simulación de muchas décadas entre todos los partidos, subrayo todos, ha dejado el paso a la transparencia de la ambición legítima y a la exposición del escrutinio público. La calidad y profesionalismo de los colaboradores del libro garantizan la seriedad de la información. Ante la turbulencia informativa de hoy, este trabajo periodístico contribuye a clarificar y simplificar la comprensión de la política mexicana. No obstante, el enorme reto de la obra se convierte en un reto metodológico para que los diversos colaboradores den un tratamiento similar a cada uno de los suspirantes y para intentar trascender del anecdotario personal a lo que son datos de trayectoria susceptibles de evaluación de servidores públicos que aspiran al cargo de mayor responsabilidad en nuestro querido México. Así de grande y así de fuerte. La pertinencia del trabajo coordinado de manera espléndida por Jorge Cepeda Patterson anticipa los tiempos políticos del país, en lo que volverá a ser un proceso electoral de gran relevancia para el rumbo de México. Con la ayuda de este material se facilita al ciudadano a dar seguimiento desde ahora más objetivo y profundo de lo que ocurrirá en los próximos meses. Es importante subrayar que no se trata de un ejercicio que busca predecir el futuro, sino que su valor es en la medida que contribuye a que el futuro a nadie sorprenda. Felicidades a todos los que hicieron posible este trabajo por su agudo sentido periodístico, su visión para simplificar la política y su gran sentido de oportunidad. La verdad es que hoy en México la pertinencia política en estos tiempos siempre se debe de agradecer. Respecto a los contenidos del libro, déjenme compartir con ustedes algunas reflexiones generales, puesto que no sería de mucha utilidad, a juicio de un servidor, hacer comentarios específicos de cada uno de los suspirantes aquí tratados. Que los lectores juzguen de acuerdo a su mejor formación e información. El trabajo que hoy nos reúne se ocupa de tres priistas: Enrique Peña Nieto, Beatriz Paredes y Manlio Fabio Beltrones Rivera. De 6 panistas, que aunque Gustavo Madero, presidente del PAN, había dicho que eran 10, ese es un problema de aritmética o de evaluación política de otro foro. Aborda los casos de Ernesto Cordero, de Josefina Vázquez Mota, hoy aquí presente, Santiago Krill, Alonso Lujambio, Heriberto Félix y Javier Lozano. Por el PRD, de manera indiscutible, hay capítulos dedicados a López Obrador y a Marcelo Ebrard, además de incluir por ahí, en algún capítulo de los otros, a Carlos Navarrete. Y es difícil saber en dónde se encuadra el siempre personaje escurridizo de Juan Ramón de la Fuente. Cada uno de los analistas y periodistas que se ocuparon de algunos de los precandidatos han tenido y tienen mérito suficiente para el Premio Nacional de Periodismo que algunos ya han obtenido, todos sin excepción.
En cada uno se advierte el intento de poner en la arena pública la esencia de la persona antes que la del político profesional, a fin de entender sus motivaciones, atributos, determinantes biográficas que los ponen en la línea de fuego y ante el escrutinio de sus partidos, de la historia nacional y de su propia historia personal, si es que en ellos hay alguna dosis de autocrítica. La obra en comento está plagada a la vez que de revisiones biográficas, muchas de ellas, la mayoría conocidas, de anécdotas sabrosas que nos permitan revisar en orden y con rigor la trayectoria de cada uno de esos personajes y contrastarlas con nuestra propia información y opiniones previas. Sí debo decir como lector que entre los diversos enfoques y aproximaciones, como ocurre por necesidad y de manera inexorable en este tipo de obras múltiples de autores, que se advierten ciertos desequilibrios de valoración entre unos y otros de los autores respecto a sus precandidatos elegidos. Así es siempre, es natural y es inevitable. Soy un convencido del rigor de las fuentes primarias y de la pertinencia. De ser ciertas, por ejemplo, las discrepancias entre el deseo de permanecer en la Secretaría de Educación Pública por parte de mi compañera y amiga diputada Vázquez Mota, hablamos de un dato que obliga a un cuidadoso análisis de los problemas de coordinación en un segmento fundamental de la clase política, lo que amerita estudio e investigación y es relevante para el futuro de México. ¿Cuál es la naturaleza de la relación personal entre Marcelo Ebrard y Manuel Camacho? Se pueden abrir líneas de investigación muy importantes para entender la remodelación de nuestra clase gobernante, de la redefinición de los diferentes roles individuales, del cambio en la correlación ideológica del espectro gobernante, de la actualización o retroceso, en su caso no se puede descartar, de lo que implica el transicionismo per se entre algunos actores del sistema político mexicano. A pesar de la búsqueda de uniformidad metodológica, quiero decir que sí hay desequilibrios en el acercamiento biográfico de los personajes. Debo decir, por ejemplo, que no es el único caso en el libro, que para el gran público el perfil de Manlio Fabio Beltrones, con su enorme currículum, su capacidad de ejecución, cabe decir su ejecutividad, la capacidad de control de su entorno, hacen de esa narrativa una primera y buena aproximación a la compleja y envidiable trayectoria del senador. Que la amabilidad con la que describe el gusto de Ernesto Cordero por las chaparritas de naranja y los halls de miel lo hacen un personaje verdaderamente apapachable. Máxime, cuando siendo secretario de Hacienda, es un mexicano que cree que pues se puede vivir con dignidad con 6,000 pesos. Que la vocación político-profesional que se le describe a Marcelo Ebrard lo hace en contendiente con densidad y perseverancia. No comparto visiones maquilladas de la vida política y mucho más descripciones cosméticas. Por eso, con toda franqueza, estoy harto de descalificaciones banales respecto de cómo se peina una persona y qué también se viste. Eso no es análisis ni periodismo. Se llama partidización, ausencia de rigor y negación crasa del análisis político. Saben al texto de qué suspirante y a qué autor me refiero. El que está muy por arriba en las encuestas de los mexicanos. Creo que en todo caso es el momento de hacer un análisis serio de la fuerza de este personaje como un fenómeno político más allá del simplismo sobre su creación mediática o su buena imagen. Hay trayectorias y hay logros, en todo caso, evaluémoslas. Es por esa misma razón que confieso que no me gustó, debo decir que en general, aunque no en la totalidad de la obra, que la definición de los perfiles está dada por hechos biográficos y dichos de terceros. Yo hubiera preferido, en términos del equilibrio de la obra, que se resaltaran los logros y los cumplimientos en los compromisos de gobierno y de función pública en la que todos estos aspirantes legítimamente se han visto involucrados. Dirían los panistas, por sus obras los conoceréis, tienen razón. Los perredistas, más allá de sus descalificaciones por naturaleza, declararían, por el bien de todos, primero los pobres. Falta información sobre la calidad de gobierno, ese es el punto. No se trata de intenciones ni de buena fe, ni de que si
se hagan viudas de mutuo propio o de que se difunda una presunta e incumplible Ciudad de la Esperanza en placas de automóvil. Se trata de resultados. Hay cierta ausencia de ellos a lo largo de toda esta obra. Nos permite, sin embargo, acercarnos a los hombres y mujeres que, para bien o para mal, quisieran el 1 de diciembre del 2012 jurar ante el Congreso de la Unión cumplir y hacer cumplir la ley para el bienestar de la Unión. Ojalá que así sea. ¿Qué nos deja este libro? La provocadora arquitectura del libro, separada en bloques en función de la competitividad electoral que se le concede a cada suspirante, es su sutil reflejo de 3 conclusiones. Primero, el PRI ya no es visto como sistema, doctrina, cultura y vehículo de dominación, sino como un partido político más que debe competir en elecciones abiertas. Parece una obviedad, pero para muchos de los suspirantes referidos en el libro, el argumento central de ataque al Partido Revolucionario Institucional es precisamente ese, el de negar su condición de par competidor y de tratar de dibujarlo como un enemigo estructural de la modernidad. Segundo, en la estructuración de estos bloques, de acuerdo a la competitividad electoral que a juicio de los autores tiene cada suspirante, es evidente que la toma de decisiones en Acción Nacional sigue y es absolutamente siendo vertical, con un partido que se torna eslabón electoral de la cadena de mando de Los Pinos. De otra manera, no se explica que Ernesto Cordero Arroyo esté situado en el primer bloque, con un porcentaje de aceptación apenas del 4% entre los panistas, significativamente menor, solo por señalar algunos, de Santiago Krill, que tiene más de 25 puntos, o de la propia Josefina Vázquez Mota, que en las encuestas recientes de Mitofsky señala con más de 11 puntos porcentuales. El peso que se le da y se le sigue dando a la palabra presidencial al interior del PAN y confirma los temores de la dirigencia de ese partido hace más de una década, encabezada entonces por Felipe Calderón. Ganaron el poder sin bregar en eternidades para perder de facto al partido. Tercero, si pudiéramos asignarle un valor numérico a la distancia ideológica, política y programática entre los suspirantes, probablemente encontraríamos que la brecha más profunda, la más abierta, está en las cabezas de la izquierda. Los textos sobre Andrés Manuel López Obrador y sobre Marcelo Ebrard son fotografías de una izquierda bicéfala, pero también de una izquierda que camina en sentidos divergentes. La de López Obrador, con un programa afincado en una visión estrecha y particular de la historia, nutrida de conceptos superados del nazismo, del nacionalismo revolucionario y una retórica maniquea. Y la otra, la de Marcelo Ebrard, pragmática, moderna, pero aún en función de lo que la primera determine de forma unilateral, a pesar de los acuerdos y a pesar de las encuestas. Hace 37 años, en México, una radiografía del poderoso rompió los moldes del análisis de nuestro sistema político mexicano. Daniel Cosío Villegas dejó una advertencia para el régimen que muy bien conocía, que lo había estudiado. La patología del gobernante es un sistema presidencialista exacerbado. Es también la patología del sistema. Los males de la personalidad repercuten y se reflejan en la nación. Hoy el estilo personal de gobernar ha perdido una de sus premisas fundamentales. Afortunadamente, el presidencialismo sin límites. Sin embargo, el libro Los suspirantes de cara al año 2012 nos recuerda que aún nuestra imperfecta pero competitiva democracia está en el estudio del poder, la cual no excluye la variable de la personalidad. Los riesgos de las patologías del gobernante hoy están acotadas por poderes independientes y dispersión en la toma de decisiones públicas antes concentradas. Sin embargo, otro punto fundamental para notar el tino que han tenido al publicar Los suspirantes 2012 es que la lógica del poder cambió, pero las expectativas del votante en el ejercicio del gobierno suelen seguir fincadas en las habilidades y virtudes de quienes aspiran a gobernar. Finalmente, es pertinente reconocer el valor de las radiografías del poder, pero también
alertar en este momento sobre los riesgos de convertir al 2012 en competencia de nombres y no de proyectos. ¿Cómo garantizamos que quien arribe al poder el próximo año lo haga consolidando a nuestra democracia en la acepción de Martin Lipset, legitimidad de régimen y resultados de gobierno? El riesgo latente es el de convertir los comicios presidenciales en referéndums de humo que pueden volverse cíclicos. En el 2000 fue el sí o el no sobre la permanencia del PRI. En el 2006, el sí o no sobre la pertinencia de López Obrador. En el 2012, configuran el sí o no sobre el regreso del PRI a Los Pinos. Y en el 2018, podrían seguir alertando sobre la pertinencia de López Obrador o personajes similares, que espero no haya muchos. Un círculo perverso que advierte supuestos peligrosos, pero no aporta certezas de gobierno. Sin desestimar la biografía acuciosa, que, como hemos dicho, sigue siendo factor irreemplazable para entender la lógica del poder en México, tenemos que superar, parafraseando a Unamuno, la niebla de los perfiles. Que las acciones para transformar al país precedan a quienes aspiran a llevarlas a la práctica. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado.